Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Filomena ha sido uno de los temporales más fuertes que ha asolado el centro de la península en los últimos años. Las comunicaciones quedaron interrumpidas en la mayoría de España, incluido el principal aeropuerto de la red de AENA, Madrid-Barajas Adolfo Suárez, que estuvo cerrado completamente desde el día 8 al día 10, y las restricciones duraron unas semanas más. En esta nueva entrega del programa 10+1 queremos saber si la catástrofe se pudo evitar. Según el gestor político de los aeropuertos, Maurici Lucena, dispuso de toda la maquinaria del aeropuerto destinado a la limpieza de las pistas, las calles de rodajes y las plataformas, y los 1.500 profesionales que, según el gestor, utilizó para recuperar la operatividad del aeropuerto. El abultado presupuesto para el plan invernal y el ejército, que también estuvo en las tareas de limpieza del aeropuerto a través de la UME, pues parece ser que no fueron suficientes como para evitar que uno de los principales aeropuertos de Europa, concretamente el quinto y el primero del Reino de España, estuvieron colapsados durante más de 48 horas. Escuchamos al presidente de AENA. He utilizado todos los medios disponibles, incluyendo todas las máquinas quitanieves. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, AENA no ha hecho ningún ERTE. No ha habido un ERTE en AENA. Por la pandemia y por el COVID, AENA llevó a cabo una campaña de reducción del importe económico en todos los expedientes subcontratados. Esa maquinaria y ese personal de recursos humanos contratado este año no es el 100% del expediente original. Esto pasa en todos los aeropuertos del mundo, en todas las grandes ciudades del mundo. Considero que el plan de invierno de AENA es un plan muy sólido y que ha funcionado teniendo en cuenta las circunstancias de manera razonablemente satisfactoria. Estoy bastante extrañado del comunicado del SEPLA de esta mañana. Para debatir sobre este interesante tema, contamos con la presencia de Chus Martínez, controladora de la Torre de Barajas y coordinadora de APROCTA, y Paco Cruz, del Departamento Técnico de SEPLA y comandante de Airbus 320. Muy buenas a todos y muchas gracias por participar en nuestro debate. Buenos días. Muy buenas, encantada. Bueno, Paco, ¿tú crees, tal y como dice el gestor político de los aeropuertos, tenemos un plan de invierno homologable al de los aeropuertos más grandes del mundo? Tú que te mueves por esos mundos de Dios como comandante de la compañía Iberia, ¿tú has vivido algo similar en algún aeropuerto homologable al aeropuerto de Madrid-Barajas? Nevadas de este tipo las viví en Chicago y en Nueva York. Bien es cierto que Chicago y Nueva York pues, son aeropuertos a los que están más acostumbrados a la nieve. También hay que decir que tenemos que mirar esto que ha pasado con el clima de una pandemia, ¿no? Pero lo que sí puedo decir, dice, oye, esto que ha pasado en un aeropuerto grande, pues lo comparamos con otras situaciones similares y no es similar. De hecho, si ahora lo tenemos más cercano, comparemos si Kennedy o La Guardia van a estar tanto tiempo cerrados con la nevada que ha caído en Nueva York. Pero bueno, en aeropuertos, por ejemplo, que tú has ido, por ejemplo, digamos, homologables, ¿no? Por ejemplo, en Frankfurt, en Múnich, después de una nevada de este tipo, ¿tú has vivido alguna vez que un aeropuerto se paralice durante, no voy a decir 48 horas como el de Madrid-Barajas, sino 24 horas? Nunca. Yo, sinceramente, en mi experiencia, llevo más de 30 años volando en aviones militares y civiles y nunca lo había vivido. También hay que decirlo que tenemos el contexto de una pandemia. Desde el punto de vista profesional, lo que vivimos como pilotos, estamos teniendo reuniones en aire para tratar temas técnicos, sobre todo de reporte de estado de pista, SNOWTAN, que en agosto de este año va a cambiar y es una excelente oportunidad para aprender las lecciones que nos ha pasado con la tormenta Filomena, y estamos pendientes de tener una reunión con AENA para tratar estos temas. Pues, por ejemplo, el documento que tenemos los pilotos que nos han entregado las compañías era la operación de deshielo. Es un documento de unas 40 páginas que se publicó el 1 de noviembre del 2020 y ese lo estamos analizando para ver qué cosas podemos mejorar. Yo tengo la experiencia de que volé ese día, el día 8, y no volví hasta Madrid hasta el miércoles. Bueno, pues luego nos cuentas tu experiencia. Chus, en vuestros respectivos ámbitos de actividad, ¿cómo os afectó el cierre de Barajas y cómo
cómo vistes tú la comunicación, ¿no? La comunicación entre las distintas partes afectadas. Hola, muy buenas. Pues nosotros, desde el punto de vista de NAIRE o de la torre en este caso, nuestro principal interés era mantener la continuidad del servicio. Para eso, tanto compañeros que ya estaban allí de turno como otros que tenían que entrar en turnos posteriores, se asesoraron para poder acceder a la torre, incluso dormir allí varios días. Y esa es la parte de la continuidad del servicio. Luego la comunicación. Nosotros trabajamos según el plan invernal que comentaba Paco, con las condiciones y los medios de los que el aeropuerto dispone. Entonces, en este caso nosotros nos atenemos a la limpieza de las pistas en función de las necesidades, de las rodaduras, en el caso que sea necesario. Y bueno, esa comunicación se hace entre el aeropuerto y la torre. Nosotros nos acogemos, nos tenemos que ceñir al plan que tengan ellos previsto. Oye, y Chus, ¿nos puedes confirmar? Porque realmente se declaró rate cero, ¿no? Para las operaciones del aeropuerto durante 48 horas, ¿no? Pues porque luego salió sí. otro a través de Eurocontrol, ¿no? Que también salió una cosa como muy rara que se iba ampliando, ¿no? Se iba ampliando el rate cero. Para que todos los que nos siguen que sepan lo que es el rate cero es cuando se paralizan, no se aceptan ni arribadas ni llegadas al aeropuerto. ¿Nos puedes confirmar que estuvo durante 48 horas, no? No sé exactamente las horas, pero sí, el último despegue, el famoso viernes, día 8, fue aproximadamente a las 10 de la noche y luego ya no hubo movimientos como tal, ni despegue ni salida en las siguientes 48 horas. Lo que hacía Eurocontrol era publicar el RAI cero, lo iba retrasando en función, imagino, de la comunicación al aeropuerto, las previsiones que tenían de limpieza de las pistas y sobre todo lo más problemático eran los stands, porque tenemos que recordar que aparte de la nieve vino los días posteriores una ola de frío que hizo que esa nieve se convirtiera en hielo y la limpieza fue bastante más problemática. Peor, ¿no? Claro, entonces lo que se hizo fue ampliar ese RAI cero, imagino, como te comentaba, por la comunicación con el aeropuerto, pero una vez que se iban pudiendo limpiar o por medios propios del aeropuerto o bien con la ayuda de la UME, la inestimable ayuda de la UME en este caso, pues iban quedando stands libres. Y lo que se hizo fue una especie de RAI cero, una cosa híbrida, para que los aviones que se habían quedado esa noche en diferentes aeropuertos alternativos, pues se me ocurre Málaga, Barcelona, como comentaba Paco anteriormente, que pudieran acceder. Entonces, la comunicación en ese caso, imagino no era con las compañías y el aeropuerto respecto a lo que más interesaba traer a Madrid, pues por tipo de aeronave, por el pasaje que traían y demás factores. Entonces, ese RAI cero sí que es cierto, fue 48 horas, pero luego hubo una cosa, un apaño, podemos decir, en el que se fueron vuelos puntuales autorizando para llegar y era la forma de operar, la mecánica que se utilizaba, pues los que iban quedando libres por las salidas que sí que se iban produciendo, porque la pista 3 izquierda de salida sí que estaba operativa para salir, no había problema más allá del deshielo, del rodaje asistido por un TOA. Entonces se pudo hacer esa solución intermedia para que no quedara totalmente paralizado. Porque, bueno, estábamos hablando que se pararon las operaciones durante 48 horas, pero realmente cuando el aeropuerto volvió a la normalidad. Pues yo antes os comentaba que estuve desde el viernes por la noche hasta el domingo a media mañana estuve en la torre, nos quedamos allí varios compañeros y luego ya no volví hasta el siguiente miércoles. Entonces sé que los días, como te he comentado, siguientes operaba de esa forma y la normalidad como tal se debió alcanzar miércoles, jueves. Es verdad que
que ya una vez que se quitó el rey cero ya se podían autorizar las llegadas indistintamente. Es verdad que con algunas limitaciones, pues por limpieza de las pistas, porque al final se operaba con una sola para quien no lo sepa, como os comentaba antes, para quien nos esté escuchando, en Barajas se opera normalmente con 2 pistas de salida y 2 pistas de llegada. En este caso se operaba con una de cada cosa, por la dificultad de la limpieza del aeropuerto, y luego ya las 4 pues a lo largo de la semana. Porque también otro de los problemas que había es que las plataformas no estaban limpias, ¿no? Por ejemplo, la rampa 7 dedicada a la carga aérea, creo que la normalidad la recuperó más tarde, ¿no? Paco, vosotros desde el sindicato, bueno, sacasteis una nota de prensa que no le sentó muy bien al gestor político, ¿no? Hizo como otra contracomunicación a los medios que él consideró oportuno. Hablabais de que hubo fallos en la publicación del Snowden, que había una falta de procedimiento de coordinación adecuado entre AENA y ATC, que las zonas en las que están situadas las aeronaves de carga no se empezó a despejar hasta pues pasado varios días, que la limpieza era totalmente ineficiente en las calles de Herradura y la falta de previsión de una logística de abastecimiento a los pasajeros y tripulaciones, ¿no? Luego salió a continuación, el gestor político diciendo, pues lo suave que dijo es que eran bulos y cosas de estas, ¿no? Tú que estuviste ese día de operación y pudiste vivir todo esto, que algo se podrá mejorar, ¿no, Paco? Créeme que bastante. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde mi departamento técnico? Bueno, a raíz de todas las llamadas que recibió el sindicato, se hizo esa nota de prensa y dice, oye, ¿qué ha pasado? Porque esto no es normal. Se hace una respuesta y dice, oye, explicarnos, por favor, qué ha pasado. ¿Qué hacemos desde mi departamento? El departamento técnico, que yo volé ese día, dice, oye, vamos a hacer pues como un método científico, recoger todos los informes de los pilotos que volaron esos días. Tenemos 31, ya están casi analizados. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Vamos a escuchar a las partes. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Lo que hemos visto y lo que nos traslada. Hemos tenido unas reuniones muy fructíferas con el aire. Dice, oye, mira, esto les notan y de hecho ya se ha solucionado. Desde el sindicato estamos siendo constructivos. La siguiente parte de la reunión, pues queremos tenerla con AENA para que nos cuenten un poquito su perspectiva. Cuidado, todo mirado desde un punto de vista constructivo y desde el punto de vista de la pandemia. Lo que yo viví, pues hubo unos serie de días antes que unos comités de compañías aéreas y del aeropuerto dicen previsión de esta tormenta. Cuando pasa esta tormenta, pues ves en los documentos a veces que están publicados que la intensidad de esta tormenta, pues creo que no se la esperaba, y eso que la EMET lo había advertido, pues todas las previsiones se quedaron cortas. Una de las deficiencias que hemos visto es que el plan de deshielo que tenía AENA dice, claro, los vehículos que te van a deshelar tienes que avisar con media hora de antelación en un periodo de la mañana, que es normalmente cuando se produce el deshielo, que se produce la escarcha aquí en Madrid. ¿Qué ha ocurrido? Que es que la nevada se produjo a partir de las 5 de la tarde, de las 2 de la tarde ya estaba cayendo, y entonces lo que vivimos los pilotos es, dice, oye, información sobre todo del Snowden, que no nos llegaba, de hecho en despacho de vuelos los informes que tenemos no los tenían. Otro aspecto era que no se proporcionaba informe del tipo de contaminante ni de la profundidad. Y otro aspecto que es importante, que tenemos aquí que coordinar, es un poquito con el personal de deshielo, tipo de fraseología a utilizar y luego tipo de agentes deshelantes y antihielo. ¿Qué pasó con los agentes de deshielo? En Barajas, de acuerdo al plan de deshielo que tiene, del 1 de noviembre de 2005, el PO05, que las compañías lo dieron
A los pilotos, pues yo me los quité, eran 40 páginas. Y además, todo muy detallado, con diagramas de flujo, muy bien explicado. ¿Qué es lo que nos pasó desde el punto de vista operacional del piloto, que lo viví yo? Dice, pues tienes unos 15 minutos de 20 minutos para deselar de rodaje. Entonces, vale. Echas más o menos combustible para planificar tu vuelo. Primera cosa que vimos, que los tiempos de rodaje se excedieron con mucho a lo planificado. Bueno, además tú fuiste testigo directo, ¿no? Porque tú estabas volando. Yo estaba volando. Estoy hablando de 20 o 40 minutos de rodaje, se tradujo en 1 hora 40 minutos. Sí. Hubo una Europa que hizo 3 de hielo en su informe. Y luego se tuvo que volver al campo. Joder. 3. Sí, sí. Entonces, una de las cosas que vimos fue, tú te hielas con un tipo 1, el tipo 1 te proporciona nulo tiempo de protección, unos 7 o 8 minutos, y empieza a contar desde el momento que empiezan a despegar. A esto se une que limpia una pista, en mi caso era la 3 derecha, me tuve que dar toda una vuelta para las 3 izquierda. Fui corriendo, es pequeñito, un 319, pero imagínate para un 787 o un 330. Estos tuvieron que volver otra vez a deselar. Entonces, mejoras, pues por ejemplo, sobre todo con aviones ingleses que hablan en inglés, pues mejorar estos aspectos de fraseología, que se difunda esta operación de hielo, que desconozco si ese plan está en inglés. Esto es la salida y sobre todo entrenamiento en lo que son los reportes de estado de pista, que como digo, tenemos muchos pilotos, se lo pidieron a control, pero claro, no sabían qué era el tipo de contaminante y la profundidad del depósito. Sí, sí, que son datos necesarios para hacer un cálculo. Sí, sí. Entonces teníamos el ATIS, pero el ATIS te daba Breaking Action Good. Dice, ¿me confirma el estado de la pista? Dice, está nieve húmeda, pero ¿cuándo a profundidad? Claro, para meterle los datos. Dice, está contaminada. Sí, eso ya lo sé, pero yo necesito datos concretos. Entonces, el problema es que en despacho de vuelo no nos llegó esta información de Snowden. Es más, lo pedías y no te salía. Y la información que había en ATIS, después de contrastar con esta reunión que tuvimos con AENAIRE, contrastar lo que me decía el Snowden, lo que me decía el ATIS, no eran coherentes. El estado el ATIS me decía Breaking Action Good, y el Snowden, que se publicó a las 18:40, el primero, me decía Wet Snow y profundidad de 10 milímetros. Entonces, claro, esto es en la salida. Lo estamos, ya os digo, los estamos reuniendo con el aire y dice, oye, vamos a trabajar esto y tal, y además de una forma muy colaborativa, dice, oye, vamos en esto. En cuanto al Snowden, ya de los días posteriores, que yo lo estuve siguiendo, ¿cuál era el problema de esto? Dice, sobre todo, notificar el estado de contaminación de calles de rodaje y de parking, que viene un apartado de Snowden, creo que es el T o uno de estos. ¿Por qué esto es importante? A la hora de hacer los rodajes y no tener impactos como ha pasado en el aeropuerto, que ha habido varios aviones que yo también como profesional nunca había visto una cosa igual de daños en las aeronaves, ¿no? Yo no sé si tú, Paco, tienes algún... Hombre, como perito ahí sí ha habido algunos daños y luego ya depende de usted ver y dice... ¿Quién va a pagar? Hombre, esa es la historia. Yo como perito, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero es que ha pasado también en Zaragoza un 777 carguero de Qatar, que ha tenido pues un golpe. Entonces, esa información que tenemos los pilotos desde el punto de vista profesional es que es básica. Es que de Snowden es básico. ¿Por qué? Porque me dice, oye, tengo un banco de nieve ahí. Si voy por esta calle de rodaje, tal. Entonces, esa información que recoge el gestor aeroportuario lo transmite a los servicios de tránsito de aéreo, al AIS, y a mí me llega. Que tú eres el usuario final. Que yo soy el usuario final. Sí, sí. ¿Qué es lo que he visto estos días? Que cuando estaba yo, pues estaba en Barcelona y en Palma, me metía en aplicaciones en Airpods, en la página web de la FAA, que hasta entonces no me llegaban esos Snowden de Madrid Barajas, y a partir del 15-16 ya finalmente ya llegan estas informaciones. ¿Vale? Para que todo el mundo se dé cuenta un poco de lo que implica todo esto,
es que, por ejemplo, en tu caso, tuviste a la vuelta, creo que fue, ¿no? Tuviste que hacer esperas y tuviste que tomar la decisión de desviarte, ¿no? O sea, todo este tipo de gestión deficiente no solo implica la parte operativa del aeropuerto, sino que también implica lo que es la operativa, los gastos de las compañías aéreas, a tener que tomar decisiones que, bueno, que no es que impliquen riesgo, pues que para eso se recibe la información que se recibe y se... Normalmente entiendo yo, ¿no?, que en una contingencia de este tipo lo primero que haces es llenar de combustible el avión, ¿no, Paco? Efectivamente. En este caso, yo, por ejemplo, salí de Ginebra, el embarque fue bastante rápido, y además con todos los protocolos del COVID y tal, y ve la información. Lo que pasa es que tienes ya aquí lo que se llama el airmanship, ¿no? Los conocimientos y el buen juicio y la experiencia de haber volado. Buena Entonces, palabra, sí, señor. El airmanship, el buen juicio, ¿no? El conocimiento. Sí. Sentido común. Entonces, ves un poquito la consideración, dice, uy, todavía no hay Snowtown, y te chilla algo, ¿no? Bueno, voy a echarle un poquito más de combustible porque sí hay que esperar. Entonces, en el espacio aéreo francés, tengo otros amigos, porque es que nos juntamos bastantes aviones de mi compañía en Barcelona, y tuvimos la sensación de que nos ha pasado, de que no nos han avisado antes de esta situación. Bien es cierto, cuando me puse a recopilar datos y a buscar información, las gestiones de eventos meteorológicos graves es muy difícil, ¿eh? De hecho, Skybrary, que es el portal de seguridad de vuelo de la Flight Safety Foundation y de Eurocontrol, tiene esta clase de eventos, ¿no? Dice, oye, cuando pasa una cosa de estas es muy difícil, llámese huracán, cenizas volcánicas, todo parece que se descontrola, y sobre todo lo que es fundamental es te lo dice el propio artículo, es una buena coordinación y un CRM. El CRM es lo que el sindicato es lo que está intentando hacer ahora, CRM con ENAIRE, con AENA, para ver esto que ha pasado que no vuelva a pasar. Que no vuelva a ocurrir. Eso es lo que estamos haciendo. Perdona, Paco, lo que comentabas de la toma de decisiones, que tienes que en algún momento dado decidir si sigues esperando, si te desvías a Barcelona. Es verdad que vosotros queréis tener la información, evidentemente, lo más precisa posible, lo más rápido y demás, porque, claro, os va la operativa en ello. Pero también hay que decir que se intentó, por ejemplo, limpiar la 32 derecha más allá de media tarde, debía ser como a las 8 y pico, 9 de la noche, y según la estaban limpiando, cuando iban ya a un tramo, pues a lo mejor estamos hablando de un tercio, mitad de la pista, lo que habían limpiado ya se seguía acumulando. O sea, que a lo mejor en ese impasse de vamos a limpiar la pista, no tenemos reicero, vamos a intentar meter aviones, en ese impasse es cuando se ve que es infructuoso ese intento por la imposibilidad de limpiar la pista, y es cuando se produce el decir ya no entran más aviones. Que entiendo vuestra postura, pero es verdad que desde el otro lado también se intentó hacer por todos los medios, y a lo mejor hay momentos que probablemente los hubo, y para eso estoy de acuerdo con vosotros, en los que hay que estudiar en profundidad lo que ha pasado para intentar mejorar de una forma constructiva. Me suman las palabras que decías antes, pero es verdad que a tiempo real las cosas se intentan y se ve que funciona o no funciona. En este caso, lo de la 32 derecha, porque lo sé, se intentó para meter tráfico, y es que decían los de las máquinas que no, el coche que iba detrás decía, es que no sirve de nada porque se sigue acumulando. Entonces, pues me digo, en ese impasse que vosotros estabais sobrevolando el espacio francés, no sabes si continuar para Madrid, si meterte en Barcelona, ahí se hacen intentos, a tiempo real, insisto, en los que pues la consecuencia final de esa acción no la sabemos ninguno, porque en este caso lo que dices tú de las condiciones meteorológicas eran muy complicadas. Oye, Chus, de todas maneras, desde el punto de vista de control, lidiar, a ti te tocó, ¿no? Además, también te tocó. Me tocó la noche, cuando ya estaba cerrado. Te tocó la noche. Los últimos movimientos que ya se volvían a los stands. Cuéntanos un poco cómo lo vistes, porque me estabas contando antes, ¿no? Que incluso tú te tuviste que quedar a dormir ahí. Sí, llegué el viernes. ¿Tenéis zonas ahí que podéis...? Sí. Sí. Hay zonas para poder descansar. Ajá. Entonces ahí nos juntamos el turno de tarde que no se pudo ir, y el turno de noche, e incluso el turno de mañana del día anterior, que llegó para descansar ahí esa noche, como os comentabas, para asegurar un poco el servicio. Nos juntamos ahí 3 turnos, y desde arriba se veía una cosa
Tremenda, Yo por ¿no? lo menos nunca lo había vivido. Ajá. Yo tenía nociones, porque yo llevo en Barajas desde el 2011, yo tenía nociones de la nevada que hubo en el 2009, pues por fotos que siguen circulando y demás. También una cosa parecida, que fue cuando se hizo cuando se adquirió la maquinaria actual para que no volviera a pasar, que habrá que Sí. ver Hubo cómo se hasta un funciona. viaje de la antigua ministra de Fomento a Rusia, me acuerdo. ¿Perdón? Que hubo- Hubo Sí, se fue a Rusia, pero Magdalena Álvarez a ver cómo funcionaba la cosa del eso aeropuerto. Es que me acuerdo fue. de esa nevada que yo estaba en Largo Radio y también me tocó. Pues esa es la del 2009, que yo no la viví. Es lo Esa más sí que la parecido, viví. pero yo no la había vivido una cosa de la manera. Y entonces también os comentaba que estábamos arriba en el fanal y veías en las farolas, en los puntos de luz, como caía la nieve y parecían los típicos cañones de las estaciones que echaban Sí, de una que está forma. ahí. Entonces ahí se veía que las proporciones eran brutales. Entonces, sí que esa noche lo que tuvimos que hacer es ayudar a la gente que se había quedado ya en las rodaduras, volver a los stands, en función también de lo que el aeropuerto nos decía, porque evidentemente había más demanda de la que se preveía, porque todas esas eran salidas también, aunque luego ya tampoco hubo llegadas. Y lo que nosotros vimos aquella noche, lo pueden corroborar señaleros que nos ayudaron mucho para que nos hiciéramos un poco cargo de la situación que había abajo, es que incluso las máquinas, porque tenían que limpiar tramos para lo que os comento, para esas aeronaves, llevarlas al stand correspondiente, se estaban quedando atrapadas. O sea, que la misma máquina que tenía que limpiar se estaba quedando atrapada en la nieve, tenía que ir otra auxiliar y limpiar la zona para que podía salir. O sea, que era una cosa que decía, si la misma máquina que tienen que limpiar se queda atrapada, ¿qué no será lo demás? Además, si no Entonces, recuerdo mal, todos los equipos que se utilizan para este tipo de trabajos, para deshielo y tal, si no recuerdo mal, están entre las dos pistas, entre las 2, 1 o 4, ¿no? Y están también en la sí, intemperie también, ¿no? Que supongo que sí, también, porque decías, Chus, que desde vuestra posición de arriba, que también hicisteis un excelente trabajo, porque aquí todo el mundo ha hecho un excelente trabajo, excepto los gestores, porque por un lado tenemos los pilotos, tenemos los controladores y tenemos todo el personal de AENA que nos No, costan, que se los jugaron señaleros. más de una vez. Sí, sí, cuando digo el personal de AENA me refiero también a los señaleros y nosotros hemos tenido bomberos, hemos tenido acceso a las fotografías que incluso se jugaron un poco el tipo. Y yo lo que iba, Chus, desde esa posición, o sea, vosotros no detectasteis, por ejemplo, en el tema del deshielo que comentaba Paco, ¿no? Que si estaban todos los equipos operativos y... Joder, es que yo siempre me pregunto, joder, con 1.500 personas para todo esto son muchas personas, ¿no? En ningún momento se paró la operativa, utilizaron, siempre estaban operativos los equipos de deshielo o pasó algo. bueno, nosotros, a raíz de la pandemia también, la famosa pandemia, hemos observado que en lugar de haber dos bases de deshielo, como hay normalmente en el plan invernal, en la 36 izquierda y en la 36 derecha, lo que se ha hecho este año, imagino por recorte de personal o demás, o por demanda también de tráfico, que es evidente Sí. que ha bajado el número de movimientos en Barajas, se ha quedado una sola base de deshielo. Uh-huh. Lo que se hizo esos días en previsión, porque ya se estaba anunciando la nevada que venía, era abrir las dos bases, tanto de la 36 izquierda como de la 36 derecha. Lo que pasa que nosotros los horarios que tiene el personal de esas bases no los conocíamos. Con lo cual, puede ocurrir que tengas previsión de mandar un tráfico que va a salir para la 36 derecha para deshelar esa base y a un momento en el que esa base ya no esté abierta. Eso es una parte de las comunicaciones que, por ejemplo, sí que es deficiente y podríamos Podría mejorar. mejorarla. De hecho, hay margen para la mejora. Pero vosotros observasteis que estaban todos los equipos operativos. En líneas generales del plan invernal, es que yo, lo de los 1.500 que decías, lo he oído a posteriori. No sabía que había sí que sé que el plan invernal ha involucrado a mucha gente,
pues eso, en aire, AENA, personal de handling, compañías aéreas, todos los actores que intervienen en la operativa en conjunto del aeropuerto. Lo de los 1.500 yo lo he ido a posteriori y no lo sé. Nosotros sabemos las máquinas que nos van llamando con su indicativo correspondiente para pedir permiso. De hecho, en el plan invernal se hacen unos simulacros periódicos cuando llega el invierno, pues para hacer unos recorridos, para más o menos tener una idea clara de qué es la forma más óptima, tanto de limpiar las rodaduras como las pistas, en función de las dimensiones del aeropuerto, que como sabemos son muy grandes. Entonces, nosotros sabemos qué nos llama, qué nos pide y qué necesita el aeropuerto, qué le da prioridad en ese momento. Pero como tal, el personal que hay a disposición del aeropuerto, el personal que se está desplegando en ese momento, nosotros no lo desconocemos. Eso es lo que te puedo decir. Sí, no. 1.500 no lo sé, sí, me parece mucha gente, lo desconozco, desde arriba desconozco. Sí, más allá de las máquinas, luego hay gente involucrada en otros departamentos, en otro tipo de gestiones que para nosotros son transparentes en ese sentido. Oye, de todas maneras, Chus, tiene que haber algo que debe ser súper estresante, ¿no? Cuando declaran rate cero, el tener todo eso supone una tensión terrible, ¿no? Porque tienes que empezar a desviar aviones a todos los lados, ¿no? Bueno, esos momentos sí que son complicados. Lo de desviar aviones es, yo estoy en la torre, es más cosa del centro de control, tanto de ruta como, bueno, en este caso más ruta que aproximación. En ese caso sí que se tiene que dar información a la gente que está en el aire de las condiciones que hay en el aeropuerto, o si ya directamente se ha cerrado, pues intenciones, desviar y demás. Entonces, perdón, entonces en esos momentos en el centro sí que en cuestión de arribadas pues hay un momento complicado. Y imagino que ellos en cabina, Paco lo puede decir también, pues hay un momento en el de toma de decisiones, qué se hace, dónde se va y tal, aunque ellos cuando salen, por lo que puedo saber que he trabajado también en un despacho, tienen más o menos prevista la operación en caso de incidencias y demás. Nosotros en el suelo, en este caso en la torre, pues lo que hacemos es intentar, pues, lo que se hizo fue hablar con el aeropuerto, coordinar con operaciones, pues para que nos dieran stands para la gente que estaba previsto, que estaban ya tanto en las bases de deshielo como en las rodaduras, sitios para poder volveros a su terminal correspondiente. Y entonces ese impasse sí que es un poco más complicado por las coordinaciones, porque lo que decía antes también Paco de la toma de decisiones, en este caso en la torre, es un conjunto de llamadas, te vienen inputs de un montón de sitios, de un montón de, pues eso, de operaciones, de señaleros, de no sé. Entonces ahí sí que hasta que se pone un poco orden, pues hay que estar con todos los sentidos puestos. Pero bueno, es un día más en la oficina, aunque un día más muy complicado. Bueno, excelente trabajo. Os iba a hacer la última pregunta para cerrar el programa de qué lecciones aprendidas, pero bueno, ya en vuestra exposición yo creo que ya habéis resaltado pues las grandes deficiencias pues en el plan, ¿no? En el plan para gestionar una crisis de este tipo. Si queréis añadir algo más o alguna sugerencia, o yo por mi parte ya me ha quedado bastante claro cuál ha sido gran parte de los fallos que ha tenido. Creo que no se nos ha dicho la verdad, que esto es el problema de que cuando se tiene gestores políticos la transparencia no fluye. Y bueno, y sobre todo lo más importante de todo ya no es una cuestión crítica, ¿no? Yo creo que los ciudadanos tienen el derecho a conocer y a saber lo que ocurre. Y cuando hay una mala gestión, en este caso, una mala gestión de una crisis, pues bueno, por lo menos nos merecemos la verdad. Porque recordamos que todavía los ciudadanos
seguimos siendo propietarios del 51% de AENA. Y al menos nos merecemos esto, por mucho que uno quiera subir en el escalafón político. Pero bueno, este es mi rollo. Paco, ¿qué ibas a decir? No, yo lo que estamos intentando hacer el sindicato es, os iba a decir unas sesiones de estos de CRM para ver el punto de vista de NAIRE, el punto de vista de AENA, el punto de vista de la gente que ha trabajado deshelando aviones, que también hay que decirles que pasar el frío ahí y echar el chorrito también tiene su riesgo. Entonces, estas situaciones yo en Estados Unidos las conozco, pues a través de hablar un poquito con ALPA, y son reuniones conjuntas en que está sobre todo personal operativo, Claro. Controladores, pilotos, quien me debiela, señaleros, dice, oye, ¿qué ha pasado y tal? Pues mira, esto lo hacen y tal. Y eso es un foro donde hay intercambio de impresiones. Claro. Y es una forma de arreglar las cosas increíble. Claro, es que es lo lógico, que esté el personal operativo y los profesionales en este tipo de... Eso es lo normal. Lo pasa, el problema que ha habido aquí, Paco, es que alguien ha querido destacar mediáticamente. Alguien que no tiene nada que ver con una gestión operativa, pero lo grave no es eso. Lo grave es que encima, por ejemplo, a raíz de que sacarais vosotros el comunicado de prensa, pues hablaba de bulos y de mentiras y de todo el tema este. Yo creo que este programa está claro quién está mintiendo a quién. Nada, pero bueno, eso es, ya te digo que son apreciaciones de lo que uno ve desde el punto de vista de comunicación. Totalmente de acuerdo contigo en que la gestión tiene que ser una gestión de profesionales, ¿no? Ya, como he dicho antes, ¿no? ¿Dónde está el director del aeropuerto, que es un profesional? ¿No? En toda esta crisis no ha aparecido. O el director de los aeropuertos de AENA, que yo tengo, sobre él tengo un concepto profesional y una alta estima, que es Javier Marín, ¿no? Entonces, alguien aquí ha salido a la palestra y ha dicho, que yo estuve 2 días preparando todo esto, tengo a 1.500 personas, he utilizado la UMETA, no sé qué. Sí, macho, pero 48 horas parado el 5º aeropuerto de Europa y el primero del Reino de España. Y luego todos los demás días hasta que se consiguió la recuperación. Pero bueno, a mí me interesaba sobre todo, a los dones de área, saber la opinión de los profesionales, que yo creo que es muy interesante todo lo que habéis aportado, que os quiero agradecer, que aprovechamos para agradecer a todos los colectivos implicados, no políticos, que estuvieron ahí dando el callo, que tal y como nos han dicho, incluso se llegaron a jugar el tipo, las decisiones que tuvieron que tomar los pilotos, los controladores que, como siempre, pues estuvieron ahí pues al quite, y que yo siempre he pensado que, joder, una situación de estas, cuando de repente se te cierra un aeropuerto, tiene que ser pues tiene que ser bastante estresante, ¿no? Y dando ahí el callo, como dijo Chus, ¿no? Que como ha dicho Chus, joder, que se tuvieron que quedar hasta dormir ahí, ¿no? Para seguir prestando el servicio, ¿no? Nada, si Chus, ¿quieres añadir algo más? Sí, bueno, yo por poner un poco el punto final, estoy de acuerdo en aprender de esto, porque se hagan las cosas bien, mal, regular, siempre lo que es óptimo desde mi punto de vista es sacar un aprendizaje para eventos futuros, que esperemos que no sean de estas dimensiones, pero siempre se pueden sacar, y me parece que la coordinación en estos casos es fundamental. Entonces abogaría por los foros, no sé si antes Paco lo comentaba, de intercambio, de intercambio, pues de información, de impresiones, pero que sea por ambos lados. Bueno, y aparte más actores, como hemos comentado, o sea, nosotros a lo mejor somos un poco más la cara visible en este caso, pero intervino muchísima gente, que nosotros, yo eso lo dije por frecuencia porque es que realmente lo pienso. Los señaleros son nuestros ojos abajo, los que nos dicen hasta dónde podemos llegar pues en el caso de un avión que se quedó atrapado y demás. O sea, si no fuera por ellos o las máquinas, en este caso como abrían camino para la gente, porque si no se hubiera quedado toda la noche parado ahí en mitad de la nada. Entonces, nosotros en este caso, una cara un poco más visible, pero hay muchísima gente involucrada. Entonces, me gustaría que
que más allá de la crítica a la gestión, incluso a nosotros, se reconociera el trabajo de mucha gente que además está bajo una situación muy incómoda, con frío, incluso cuando se ve la parte física por las condiciones que había para conducir y para operar. Y lo de los foros pues me parece estupendo y siempre se puede sacar enseñanzas, que es la parte que a nosotros nos corresponde. El resto, que cada uno haga la autocrítica que corresponda, o la autocrítica o la crítica que le pedimos los demás, claro. Pues muy bien, totalmente de acuerdo, y ya me reitero en el tema, pues dar las gracias a todos los colectivos que han estado implicados, sobre todo a los profesionales que habéis estado ahí involucrados, el personal de tierra, como decía Chus, destacando el papel de los señaleros. Seguimos en esa línea, creemos que ha habido una gestión deficiente. Hay una buena noticia, que es, oye, mira, si gana ella, se lleva al gestor a Cataluña. O sea que nada, que no está mal el asunto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y esperamos contar con vosotros en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.